Voy a iniciar la grabación. Pues bienvenidos todos a nuestra sesión del seminario y recordando pues que seguimos en la temática de la revisión de los capítulos del libro. En este caso me toca exponerles pues el capítulo 8, ¿no? El capítulo 8 sobre Network Topology y obviamente la parte de la abstracción de esa información, el de la topología, ¿no? Primero, antes que nada, pues obviamente nos habla sobre la parte de qué es una topología, qué entendemos por una topología. Y aquí es donde, pues obviamente necesitamos tener ciertas claridades, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Entonces, en ese sentido, pues obviamente me gustaría saber si todos entendemos lo mismo, ¿no? En ese sentido, ¿qué entenderíamos por topología? ¿Qué creen que sea topología? Anímense cualquiera que quiera tomar el micrófono. Platiquemos sobre esa parte. ¿Qué creen que sea la parte de topología? El mapa, ¿no? No, el mapa. La forma en que está diseñada la red. la forma en cómo se va a comunicar también a través del mapa. Ok. Ya que, bueno, hay la topología física y la topología lógica. De hecho, creo que va más orientado a ese apartado, ¿no? O sea, la realidad es que nosotros estamos en la idea de que topología, pues la llevamos hacia el punto donde estamos hablando de cómo está interconectado, ¿no? Siempre lo llevamos a esa parte física donde tenemos un conector entre un dispositivo y otro, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, pues tenemos la claridad de que esas topologías pues siempre tenemos tendencia pues a llevarlas hacia la parte física, ¿no? En este sentido, pues creo que es muy importante que le cambiemos un poquito el chip en ese sentido y veamos que no nada más es la parte física, sino que la idea de la parte de topología en esta parte de SDN nos debe llevar a una topología lógica, ¿no? O sea, a final de cuentas, ahí el autor habla sobre que el hablar de topologías en el mundo de las redes, pues obviamente está en la idea de que se construyan y que el que construya las mejores topologías, pues es el que dominará el mercado y podrá pues hacer una tendencia que él es el que mejor hace la parte de tráfico, ¿no? Aquí empiezan algunos temas, luego en los primeros párrafos del capítulo, empiezan con la idea de que, pues obviamente, necesitamos ya poner conceptos en la mesa como la parte de ruteo, ¿cierto? En ese sentido, pues, tenemos que tener claridad en que esta parte de ruteo, pues, nos empieza a hacer algo interesante en este sentido. Si bien el libro no habla de este apartado o tan a fondo, porque bueno, no lo veo tan marcado en esta parte del inicio del capítulo, nos debe llevar a la parte de qué capa de modelo de capas estamos trabajando, perdón, en qué protocolo en el modelo de capas estamos trabajando, ¿cierto? Entonces, típicamente, pues estamos situados en capa 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos en la parte de IP, y si estamos en la parte de IP, ahí es donde hacemos ruteo, ¿cierto? Ahí es donde estamos trabajando esa parte, entonces me gustaría que nos situáramos pues ahí en ese sentido, ¿no? ¿Sale? Una de las partes, pues obviamente que SDN nos debe llevar es el hecho de decir, pues pudiera resultar tan fácil como pues intentar montar un equipo, ¿verdad? Que me haga el ruteo, ¿verdad? O que me empiece a hacer esa parte de ruteo y con eso empezar a establecer pues la topología lógica, ¿verdad? Recordemos que si nosotros habláramos, si tuviéramos una gráfica si tuviéramos una gráfica en esa parte de ruteo o cómo se establece esa parte de topología, pues obviamente en las redes clásicas, ¿sale? Nosotros pues tendríamos lo que nosotros conocemos como las famosas tablas de ruteo, ¿verdad? A diferencia de la topología física, donde pues tenemos el cable de dónde va, hacia dónde, ¿cierto? Ese apartado, pues en este sentido, tendríamos pues tablas como esta, ¿no? Si vemos ahí en la gráfica, ¿no?
O sea, ya es cuando empezamos a ver este apartado de que la topología lógica la empezamos a construir con este tipo de tablas, ¿verdad? Donde ya decimos, mira, es que físicamente puedo tener conectado y en el mejor de los casos, perdón, yo pudiera tener una conexión maya, ¿no? Una todos contra todos. Físicamente puedo tener una conexión maya, que sabemos que es la más cara y que es la que es menos probable que tengamos conectado, pero en un ideal, dicen los físicos, ¿verdad? En un ideal, partiendo de que tuviéramos toda la conexión contra todos los nodos, pues yo podría construir la topología que yo quisiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría tomar la ruta por donde yo quisiera, porque tengo conexión hacia todos los miembros de la red, ¿no? Tengo una malla totalmente conectada. Pero, si tengo una malla totalmente conectada, ¿cuál sería el elemento de construir una ruta, una topología lógica para poder yo decirles por dónde o cómo voy a ir, ¿no? Y en ese sentido, pues, es que tablas como esta nos ayudan en ese sentido. Fíjense cómo uno de los párrafos nos dice que la información, ¿sale? De la parte de topológica puede estar en el sentido estricto, por así decirlo, disponible para que las aplicaciones pues puedan tomar esa parte de información y obviamente ir construyendo su ruta, ¿verdad? Ir construyendo cuál es la mejor forma de irnos. Entonces, por eso toma mucha importancia este apartado de la topología en la parte de SDN, ¿no? Incluso en el libro, pues volvemos a retomar muchos de las topologías clásicas, ¿no? O sea, si nosotros viéramos alguna de las imágenes que nos muestra el capítulo en varias de estas imágenes, ¿sale? Pues obviamente el libro nos muestra una parte de topología como la que les muestro en la siguiente, ¿no? De hecho, es la figura 8.1 del libro, donde pues caemos en la parte de topologías clásicas que nosotros estamos viendo, ¿no? O que nosotros conocemos más bien ya, ¿no? La parte de anillos, mallas, estrellas, mallas totalmente conectadas, buses, árboles, ¿sale? Entonces, eso creo que para todos ya no es tan nuevo, ¿no? En la parte física. En la parte lógica, pues es como voy configurando yo esos árboles, ¿no? O esos anillos o esas mallas. ¿Cómo empiezo a hacer que un equipo pueda ir hacia otro lado en ese sentido, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, no, ¿quién sabe? Todo bien, Richard. En la cuestión de topología creo que por ahí no hay tanto problema, ¿sale? Obviamente empezamos a tener cosas interesantes a partir de que ya empezamos a subir de nivel en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos la necesidad de que las topologías nos ayuden, pues, ¿cómo decirlo? Aquí en la traducción sería algo así como el párrafo nos dice lo siguiente, miren. Voy a tratar de traducirlo. Dice, la topología de red es la interconexión y la relación entre los distintos elementos de las redes. La topología se reduce, pues, a dos elementos básicos, ¿no? Los nodos y los enlaces. Los nodos representan cualquier número de dispositivos de red, ya sean routers, switches, servidores, teléfonos, cámaras, teléfonos portátiles. Los nodos pueden ser terminales, pues nosotros le llamamos nodos, como tal, lo abstraemos. Y obviamente empezamos a ver que aparecen estos nodos en la red que no determinamos terminales, ¿no? Donde nosotros decimos son nodos de reenvío de tráfico, ¿sale? Y eso es lo que empieza a tomar mucho la importancia necesaria en la parte del tráfico de red. No sé si recuerdan que cuando hablábamos de TCP/IP, pues obviamente no me importa cuántos saltos tenga que dar
para comunicarse de un nodo terminal a otro nodo terminal, ¿cierto? Entonces, si tenemos esa claridad de que la comunicación es del nodo terminal al nodo terminal, pues a mí no me importa por dónde tengas que estar dando saltos, ¿verdad? En esa parte de ruteo, en esa parte de la trayectoria que tengas que salir. Y a esos nodos que nos permiten ese reenvío de tráfico, ¿sale? Pues obviamente nosotros los tenemos identificados como esa parte de ruteadores o conmutadores, ¿no? ¿Sale? Sí, así es como se construye la parte física de la red, partiendo de saber cuántos brincos tengo que hacer, bla, bla, bla. Y eso, pues obviamente está basado en una tecnología que está muy difundida en el mundo que nosotros conocemos como Ethernet, ¿verdad? Entonces, Ethernet, pues está muy claro en ese sentido de cómo va haciendo esos brincos y cómo está intercambiando direcciones MAC origen, MAC destino, y empieza a hacer los cambios y empieza a hacer la parte de cómo va viajando el paquete por toda la parte de la red para lograr la comunicación, ¿cierto? Entonces, en este sentido, pues, nosotros llegamos a las topologías clásicas de la red y obviamente, nosotros vemos que puedes tener una topología o dos, o lo que el concepto nos lleva a topologías híbridas, ¿no? Esta parte de topologías híbridas nos da la oportunidad de decir, pues es que yo tengo un anillo que se conecta a un árbol que termina siendo una estrella, ¿no? Entonces, de repente, como que empiezas a decirlo, esas combinaciones raras de las topologías, ¿no? Uno de los párrafos del libro nos lleva a la parte que nos dice, una vez que tenemos una topología y se considera estable, pues podemos empezar a ver cómo podemos mejorarla, ¿no? Cómo podemos gestionarla, cómo podemos llegar al punto de que la información viaje de la mejor manera y pues obviamente tengamos esa claridad de cómo estamos trabajando o cómo podemos mejorarla, ¿no? En ese sentido. Aquí es donde nos lleva a un concepto que entra dentro de estas conceptos de reciente invención, ¿no? Nos dice, la estratificación topológica se emplea para unir y asociar las diferentes capas físicas y conceptuales de la topología. Esto, pues obviamente ha existido desde el inicio de las redes, ¿verdad? O sea, no es algo que SDN haya creado, sino que siempre hemos estado en la idea de que, pues esta parte de topología, pues ha ido evolucionando con el tiempo, ha ido incluyendo cada vez más información y sobre todo, pues que se considera que es una onda de topologías multicapa, ¿no? Recordemos el concepto de que la parte de que cada capa se comunica con su par, ¿verdad? O sea, si hablamos de capa física, pues se comunica con capa física, capa de enlace con capa de enlace, capa de red con capa de red, pues estamos hablando de que es una onda multicapa de esa parte de topología, ¿no? Porque a final de cuentas estoy conectando una capa de red de un emisor con una capa de red de un receptor, ¿no? Por más que le demos vueltas a eso. ¿Sí? ¿Sí, compañeros? ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Doc. Perfecto. No, está bien. No. Fíjense aquí que nos llega a, obviamente, es interesante ver, pues, cómo esta parte nos lleva a construir diferentes conceptos de topologías en las diferentes tecnologías que se trabajan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues vamos a hablar que nosotros estamos muy acostumbrados a la parte de Ethernet, ¿sale? Pero eso no nos quita la parte de poder trabajar en topologías de red, en una cuestión de MPLS o en una cuestión de token rings o en una cuestión de frame relays y cosas así, ¿cierto? O sea, a final de cuentas, tenemos que pues, la topología se construye y esto, pues, obviamente es independiente de la tecnología que se utilice, ¿cierto? Para eso, pues, nos dice
que existen diagramas de topología. Los diagramas de topología típicos, nos dice ahí el libro, que no solo incluyen los componentes de red física, sino que muchas veces ya nos incluyen componentes de redes virtuales. ¿Sale? ¿Por qué? Porque obviamente, pues ya con los adelantos que hemos visto con la gente de VMware, con la gente de Microsoft que tiene su onda de virtualización también, o con otros elementos en el mercado que están desarrollando sus redes virtuales, pues ahí también hay topología, ¿verdad? Ahí también estamos construyendo quién se conecta con quién, aunque no haya un enlace físico, ¿verdad? Aunque no haya un cable que esté conectando un cliente con otro. Entonces, estos componentes de red física y virtual, pues obviamente también deben de mostrarse en estos diagramas de topología, ¿sale? Y obviamente, pues es importante que se vean reflejados en los diagramas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no tendríamos las redes, pues, como quien dice, bien diagramadas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Incluso hay gente que en los diagramas se va tan a fondo que dice, ¿sabes qué onda? No solamente te voy a representar temas de capa 3, sino que incluso te puedo representar temas de diferentes capas, ¿no? En la misma diagramación, ¿no? Entonces es importante que recordemos que ahora los diagramas, pues obviamente pueden incluir hasta esa parte de topología virtual, ¿no? Nos dice el libro, en ese sentido, dice, la representación de estas capas conceptuales o de diferentes capas ayuda a los planificadores y diseñadores de redes a supervisar y a ajustar la red, ¿cierto? O sea, si estamos buscando mejorarla, porque dijimos que estos conceptos de mejora, de actualización de la red, de cómo ver cuál es la mejor topología o cómo puedo mejorar el funcionamiento de la red si modifico la topología, pues obviamente los diagramas que estamos en la idea de representar, tanto física como lógicamente, incluso ya metiendo los temas de virtualización, nos ayudan pues a que la gente que se dedica a este apartado de administrar las redes o supervisar el rendimiento de las redes, pues obviamente puedan estar viendo los mapas de tal forma de que puedan ajustarse, observar posibles fallas o incluso prever a futuro qué cambios o qué actualizaciones deberían ser necesarias en una modificación de la red, ¿cierto? ¿Sale? Y obviamente, pues estamos en la parte de que esto ya se tocó algo de esta parte de la discusión de NFV en el capítulo 7, ¿no? En el capítulo anterior. ¿Sale? Pero aquí nos muestra, ¿sale? Un diagramita que estaríamos viendo dentro del capítulo, donde nos muestra un diagramita nuevo, pues, un diagramita de los esquemas de cómo está haciendo esa parte de conceptualización, ¿no? Lo muestro en este apartado para que todos lo vean. En este sentido, si se fijan ahí, lo que estamos viendo, permítanme, que se me cerró la pantalla. Permítanme. Lo que estamos viendo en esa gráfica, pues obviamente es lo que entenderíamos como un diagrama conceptual, ¿cierto? Pero ese diagrama conceptual nos muestra cómo una estación de gestión podría representar una topología multicapa, ¿no? Aquí, si se fijan, pues estamos hablando de switches, de capas diferentes. UDP y TCP se trabajan en capa 4, ¿estamos de acuerdo? Entonces, nos está diciendo estos switches, vamos a crear VLANs o la VLAN 100. Me imagino que estos son Red Hats, Enterprise y Workstations 2000 o Windows, no sé, server, sería la traducción. Y cómo cada uno de ellos está haciendo esa parte de interconexión hasta llegar al CRM o al servidor de marketing análisis, ¿no? Obviamente aquí está todo el tema de las bases de datos y del sistema de archivos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver cómo empieza a ser esta parte de las redes, pues obviamente una cuestión
bastante interesante al momento de representarlas. Recordemos que hasta aquí estamos haciendo un recuento de pues, la importancia de la topología, el cómo era conceptualmente la topología en la parte física, cómo migró a la parte lógica y cómo incluso ya estamos llegando a los niveles que los diagramas ya nos están diciendo cómo se está interconectando incluso hasta por capas, ¿verdad? ¿Quién se está comunicando con quién? Ya no nada más en cuestión de la parte conceptual que nosotros veíamos como una red, ¿verdad? ¿Por qué? Porque típicamente la gente del área de redes pues tendemos a hacer abstracciones, ¿no? Es decir, voy a llevar tráfico de un lado para otro, pero a mí no me importa si es una base de datos, si es una página web, si es un servidor de contenido y estoy haciendo streaming. O sea, a mí me vale eso, ¿verdad? Yo simple y sencillamente me abstraigo y digo, voy a conectar hacia allá. Y ahora, si se fijan, la parte de llevar hasta el punto de ver qué aplicación, qué servidor, qué sistema operativo, qué manejador de base de datos, cómo se comportan, pues empieza a ser muy interesante el hecho de que ya nosotros como administradores de red tuviéramos pues la necesidad de estar preocupados de eso en la diagramación, ¿no? Decir, oye, pues sería importante ver cómo estamos efectuando las consultas hacia la base de datos de calificaciones de un servidor de la universidad, por ejemplo, ¿va? Y empezar a ver si pudiéramos mejorar ese tráfico. Y luego empezamos a subir a la gente de desarrollo, ¿verdad? Y decimos, oye, ¿qué pasa si empiezas a diseñar para que no nada más conteste un solo servidor, sino si tienes una copia y empezamos a ver que si hay tráfico, empezamos a dividir el tráfico y hacer un balanceo de carga, y empiezan temas muy, muy interesantes según el tráfico que estamos generando ahí, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ahí es donde empiezan a surgir estas nuevas formas o estas formas interesantes que nos va a ayudar la parte de SDN, ¿no? Desde el punto de vista de topología. Recordemos que el capítulo 8, no perdamos ahí el rumbo de decir, es topología, ¿no? El capítulo nos dice que, pues, es necesario que echemos un vistazo, ¿sale? A lo que nosotros entenderíamos como reunir y descubrir la topología en una red real antes de la llegada de SDN. O sea, antes de SDN, pues, ¿qué teníamos, no? Teníamos algunas operaciones básicas. Estas incluían el descubrimiento inicial de la topología de la red, el mantenimiento de los cambios en curso de la topología, es decir, estarse redescubriendo, ¿verdad? O sea, a final de cuentas, recuerden que este apartado va a ser muy, muy, muy básico. Esa parte no quisiera regresarme tan atrás, pero pues la realidad es que cuando nosotros entendimos la red, cuando empezamos a ver que IP no dependía de un camino, sino a final de cuentas, él reconstruía su camino, ¿cierto? O sea, si a final de cuentas un nodo de la red que yo tenía que pasar por ahí se desconectaba, ya no estaba disponible, pues la red tenía la posibilidad de buscar caminos alternos, ¿no? ¿Cierto? Y ahí es donde entraba la parte de que la red tuviera esa estabilidad o esa tolerancia a fallos, ¿no? En el hecho de decir, yo puedo ir buscando un camino para llegar a un dispositivo en específico si es que tengo esa redundancia de caminos, si es que tengo esa posibilidad de empezar a buscar, ¿no? Entonces, ahí es donde entra, pues, que la red, pues, yo inicio y hago un descubrimiento de la red con la que planteo mi primer posibilidad de mandar paquetes hacia los nodos, ¿no? Después puedo estar redescubriendo esa red y obviamente eso nos lleva a gestión y exposición de la topología, ¿verdad? Cada vez que haga una modificación, pues mi topología estaría cambiando. ¿Se fijan? Esa parte de Internet es difícil, ¿cómo decirlo? No plantearse como los físicos, porque si no, como que siempre tenemos una red muy fija, ¿no? O sea, si yo tengo un solo enlace a Internet, pues si no tengo enlace ya no me comuniqué, ¿verdad? Así de fácil, ¿verdad? Así de sencillo. Lo interesante es cuando empiezo a tener dos o más enlaces a ese Internet, ¿verdad? Porque aunque se me caiga uno, pues yo me puedo ir por el otro o me puedo ir por el otro, ¿no? Entonces, dependiendo del número de enlaces que yo tenga. Y una vez ya estando en la nube, pues depende del proveedor qué tantos caminos tiene para poder salir hacia los diferentes nodos, ¿no? Imaginemos que vamos hacia un proveedor con la parte de Telmex y Telmex dice, oye, pues yo puedo salir por arriba, por Texas, puedo salir vía Saltillo, estoy en Texas y ya tengo salida hacia Internet, o
puedo salir por una fibra que está en el océano y estoy conectado hacia California y estoy por el otro lado, ¿no? Saliendo acá por, no sé, por Colima o por si quieren por Ensenada y tengo varios caminos, ¿no? Entonces, de repente empieza a ser interesante cuando yo puedo estar censando esa red, puedo estar lo que le llaman redescubriendo esa red. Y entonces, al redescubrir esa red, yo puedo estar cambiando mi topología. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si mi red por aquel lado está caída, pues yo tengo una definición de que puedo empezar a mandar los paquetes por otro lado, ¿va? Y tengo la idea de que pues va a llegar. Aquí lo interesante es que, pues, si lo vemos de una manera tradicional, los protocolos ya hacían esto, ¿no? Ya hacían esta parte de estar descubriendo o redescubriendo la red para estar actualizando las famosas tablas de ruteo que ya estamos viendo, ¿no? ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, no, ¿quién sabe? No. Confianza. No, Doc. Ok, si se fijan aquí, nos dice que cuando se recopila esa parte de topología de la red y se interactúa con ella para considerar que ya está estable la información para poder estar viendo esa parte, ¿sí? Pues obviamente nosotros teníamos enfoques diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo podría estarlo haciendo a través de lo que llamamos nosotros consolas de administración o terminales, ¿verdad? Para estar viendo si está vivo, si no está vivo, bla, bla, bla. O lo podríamos hacer a través de accesos en un protocolo que se llama SNMP, ¿cierto? No voy a ahondar tanto, pero pues la idea es que por lo menos hayamos escuchado el concepto, ¿verdad? Si no tienen el concepto por ahí, pues como cuando estamos leyendo un libro y apuntamos la palabra que dijimos, esa no me la sé, no sé qué significa, o sea, ahí tomen su nota, ¿va? Entonces, porque no vamos a entrar tan a fondo. Entonces, en este sentido, pues, de mezclar tanto terminales como la posibilidad de automatizarlo a través de CNMP, pues obviamente nos da un enfoque diferente, ¿no? ¿Por qué nos da un enfoque diferente? Porque pues podemos estar administrando a través de consolas, a través de terminales, o estamos pudiendo entrar al mundo de ruteo, donde el mundo de ruteo ya nos lleva protocolos de ruteo, ¿no? ¿Sale? En donde ya el protocolo de ruteo pues empieza a tomar decisiones gracias a esta parte de comunicación que existe en ese sentido, ¿no? ¿Sale? Si nosotros vemos, pues, que si tuviéramos la oportunidad de hacerlo por consola o hacerlo, obviamente, ya entrando al mundo del ruteo, pues obviamente estaríamos en la idea de que alguien, en el primer caso, por ejemplo, ¿va? De la parte de la consola, pues estaríamos dependiendo de que alguien recopile la información de esa parte topológica y luego logre consolidar la información de tal forma de que se puedan tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces ahí como que es interesante, pero al mismo tiempo nos hacía extremadamente tardado hacer un cambio, ¿no? Y ahí es donde surgen las necesidades de decir, ¿sabes qué? Pues que tengo que tener un ingeniero 24/7, ¿verdad? O sea, si lo vemos laboralmente sería un tema de 3 turnos, ¿va? Donde un ingeniero esté pues monitoreando la red, ¿verdad? Diciendo pues qué enlaces hay, qué no hay. Que se me cayó pues tengo la oportunidad de que me haya alguna alerta, me avisaron, tengo un protocolo de revisión, no sé. Llegué a la determinación de que por un lado ya no camina, entonces lo puedo redireccionar todo para otro lado y ya cambié la topología, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como que eso sería la parte muy, muy básica de decir nuestra primer forma, ¿no? Por la línea de comando de entrar a todos los equipos que hacen esa parte de vuelta y de ruteo, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, pues podrían haber aplicaciones que me ayuden a optimizar y que me ayuden a tratar de darle una parte más, ¿cómo decirlo? Más automatizada o más rápida, sería el tema, ¿no? De poder hacer esos cambios de ruta de manera que yo, al dar un comando, pues se pudiera ver reflejado en 2, 3 sitios
y pudiera avanzar muy rápido, ¿no? En ese sentido de manipular el tráfico por ese lado, ¿no? Obviamente, ¿qué pasaría si se descubriera un nuevo nodo? O sea, imagínense que ya alguien dijo, ¿sabes qué onda? Pues ya conecté un nuevo servicio y ya está el nuevo servicio. Y eso creo que varios de ustedes ya lo han vivido cuando, pues obviamente, ustedes hicieron una contratación con un servidor, con un proveedor de servicio, con un ISP, pues llegaba el técnico y traía el ruteador nuevo y empezaba a hacer la gestión de, oye, le hablo al call center o le hablo al punto de administración central donde le digo, oye, se está levantando un nuevo servicio, bla, 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 me dieron estos datos, se registró con este nombre, esta es la póliza de servicio, qué sé yo, va, y empieza una serie de trámites para dar de alta un nuevo nodo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y que ya a partir de ahí nosotros pudiéramos tener ese apartado de ese servicio, ¿no? ¿Sí, compañeros? Pues ahí empieza a ser, pues, interesante ver la gestión, pero se empieza a ver muy, muy complicado el hecho de que yo pueda resolverlo en minutos, ¿verdad? O sea, a final de cuentas empieza a sonar como que cuando quiero construir una topología, pues empieza a sonar como que yo voy a necesitar de varios días, ¿verdad? Y de hecho, pues así es, ¿no? O sea, cuando yo llevo un nuevo nodo a la red, pues el proveedor se tarda un rato en echar a volar el servicio, ¿no? ¿Sale? Nos dice pues que si vemos la idea de esto, pues recordemos que ya sea muy automatizado con la idea de que ya haya protocolos SNMP o protocolos de descubrimiento de nodos, ¿sale? Protocolos como ARP o ICMP, ¿sale? Que son muy utilizados. Recuerden que ICMP, pues podemos hacer un ping y ya nos está llevando ese protocolo y ya sabemos si está vivo o no está vivo. Protocolos ARP con la que construimos tablas de direcciones MAC que están por un puerto en específico o que están llegando hasta mi nodo, ¿verdad? O sea, si yo hago un comando ARP en mi máquina en Windows o en Linux, yo tendría una tabla, ¿no? Yo tendría una tabla de decir, pues yo descubrí que tal dirección MAC es tal PC, ¿no? O estoy tratando de identificar esa parte de qué nodo tiene qué dirección MAC, ¿no? Entonces, trabajamos pues diferentes protocolos en ese sentido hasta llegar a IP, ¿no? Que también hace una tabla de direcciones IP, ¿no? Es exactamente igual, ¿no? Es saber quién tiene la dirección IP cuál, ¿no? Entonces, pues este tema de enfoques que yo podría trabajar con los diferentes protocolos o las diferentes formas de descubrir quién está conectado a la red, ¿sale? Pues obviamente nos remite otra vez a capa 2 o a capa 3, ¿verdad? O lo descubro, perdón, con direcciones MAC o lo descubro con direcciones IP. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí tendríamos pues la clara forma de recopilar información de estas dos capas, ¿no? De capa 2 o de capa 3. ¿Sale? Y obviamente todo lo que se quiere es que esta información sea procesada, tenga un formato en específico y pues obviamente que sea aprovechable, ¿verdad? ¿Qué significa que sea aprovechable, compañeros? Pues que yo pueda utilizar esa información para tomar decisiones o para efectuar algunos cambios, algunas identificaciones, ¿no? ¿Sale? Nos dice que, fíjense, muchas empresas de mucho éxito, pues, se formaron, perdón, a partir de aplicaciones que realizaban estas operaciones, ¿verdad? O sea, hay gente que a final de cuentas hizo negocio, ¿verdad? Con la idea de administrar lo mejor posible con en este apartado, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer esto lo mejor posible, ¿no? Algunas empresas como Cabletron, Spectrum le llaman, ¿sale? Dice el libro que es una de las que llevaron al descubrimiento de la topología en unos nuevos niveles de sofisticación, ¿verdad? O sea, hicieron una muy buena oferta de servicio de cómo poder administrar las redes de tal forma de que esto pues empezó a hacer negocio, ¿no? Empezó a ser muy grande esta empresa, ¿no? Obviamente nos dice que esta empresa, nos dice las aplicaciones que desarrollaron ellos, no solamente descubrían
topologías de capa 3, sino también podían localizar redes, lo que le llamaban no ruteadas, ¿verdad? O sea, redes de capa 2, ¿sale? Y podían estar viendo dispositivos que para nosotros son de primera generación de la red, ¿no? De Internet, dispositivos como hubs o concentradores, ¿verdad? ¿Sale? Entonces era interesante ver cómo ellos empezaron no nada más a quedarse en capa 2, en capa 3, perdón, de decir, yo voy a manejar la capa IP, ahí estoy viendo, sino que ya se metieron al tema de redes no ruteables, ¿no? Que es capa 2, ¿sale? Entonces es interesante, pues, ver cómo ellos localizaron dispositivos, localizaban enlaces o rutas y verificaban su actividad de tal forma de que podían marcar enlaces como inactivos o enlaces con falla, ¿verdad? Porque, pues, a final de cuentas está inactivo por algo, ¿verdad? A lo mejor el enlace no está activo, pero no es porque no pueda funcionar, sino porque uno de los puntos tiene alguna falla, ¿no? O problemas de anunciamiento en los protocolos de rutamiento, ¿sale? Donde tenía anunciado un enlace que a final de cuentas pudiera no estar funcionando. Y para eso, pues, nos muestran una gráfica ahí en el libro que nos habla sobre este sistemita donde empezábamos a ver y decir, ah, mira, estaba muy padre ese sistema porque nos permitía ver algo como eso, ¿no? Si se fijan aquí, pues estamos viendo equipos terminales y equipos de interconexión, ¿no? Y obviamente los que estaban marcados de alguna forma nos permitían saber si estaban funcionando, en qué calidad estaban funcionando, ¿no? O sea, si se fijan ahí, nosotros vemos, dice, en esta figura se muestra cómo pueden superponer tanto los datos físicos como los datos lógicos. O sea, una cosa es que yo tenga el enlace, ¿verdad? Que sería la línea, pero yo empiezo a ver los datos lógicos con la parte de los colores, ¿no? ¿Sale? Entonces empieza a ser interesante el cómo se superponen, pues, los datos físicos con los datos lógicos. Y pues obviamente puedes construir una gráfica, una parte de imagen que para mí como cliente es mucho más cómodo de entender que si me entregaras todas las tablas, ¿verdad? O sea, si me entregas tablas dices, ah, pues está chido, ¿va? O sea, en algún momento yo entenderé que se conecta alguien con alguien, ¿verdad? En cambio, construir esta parte de tablas de esta parte visual, pues obviamente fue un gran adelanto y la mayor virtud de esto es que se hizo negocio, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Que llegamos al punto de estar viendo ese apartado. Obviamente, hay otras muchas más empresas, ¿sale? Que han adoptado este enfoque de unir el enrutamiento, en la parte de llevarlo, pues, a la muestra de información topológica, pero, pues, obviamente caemos en el tema de que necesariamente en el enfoque tradicional nosotros necesitábamos entrar en la idea de que necesitábamos administrarlo, ¿verdad? ¿Y qué significaba administrarlo? Pues entrar a un equipo y generar las órdenes y condiciones necesarias para que eso se modificara o se actualizara, ¿no? Entonces es importante ver ese apartado porque pues parte de ese gran cambio que tuvo o que está teniendo con SDN es que ya no necesariamente vamos a entrar a ese apartado de buscar, ¿no? Otro de los ejemplos nos muestra una gráfica, ¿sale? Y nos dice lo siguiente. Nos dice, otro ejemplo de producto es el Route Explorer de Packet Design, ¿sale? En donde, pues obviamente, este servicio Route Explorer une el enrutamiento BGP o SPF o ISIS, que si se fijan, eso ya estamos hablando de protocolos de enrutamiento, ¿sale? Entonces ya los une y simplemente escucha los intercambios de ese enrutamiento. Al hacerlo, dice, aprende topologías de toda la red que están anunciadas por los ruteadores dentro de la red. Nos dice, pues, que la siguiente figura nos ilustra o nos muestra cómo funciona esto, ¿verdad? Donde el servidor donde se ejecuta este software,
¿sale? El explorador de rutas, obviamente debe tener por lo menos una interfaz, ¿va? Que esté escuchando y que lo pongas en una cuestión de la conexión a la red y que pues obviamente está aprendiendo todo el tráfico que está pasando IGP, BGP, OSPF, ISIS, ¿no? Que son todos los protocolos de enrutamiento que pues están pasando tráfico por ahí. Y para eso pues nos muestra una figura, ¿no? Dice, mira, este Route Explorer nos muestra una gráfica ya interesante partiendo de construir esa parte de topología por medio de estar escuchando los paquetes de los protocolos de enrutamiento que se tienen ahí, ¿no? Entonces, se fijan, esta es la gráfica que viene en el libro, ¿sale? Y nos habla, pues, de esa parte de decir, mira, aquí está en verde la parte de lo que lleva el tráfico de IGP. Por lo tanto, puedo decir que IGP está construyendo rutas así, ¿verdad? Donde estoy viendo que este se comunica directamente con este se comunica directamente con este, y puedo estar viendo eso, o puedo ver la parte de ruteamiento en IGP, ¿no? ¿Cierto? Independientemente de cuál sea la ruta física que siga. Volvemos a lo mismo, ¿va? No me importa qué ruta física tenga cuando lo que estoy pidiendo es que use la ruta lógica, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con confianza, sin vergüenza, anímense. Perdón si me explayo un poquito, pero es de los temas que me apasionan a mí en la parte de redes, ¿va? Entonces, si me tardo un poquito, no se desesperen, ¿sale? Porque ya vi que ya son las 6. Entonces, les robo 15 minutos más en lo que seguimos para poder entrar a lo de SDN por lo menos, ¿no? ¿Sale? ¿Sí, compañeros? Sí, de acuerdo, no hay problema. Ok. Es importante que veamos, pues, este apartado de topologías y, sobre todo, lo más importante, hay muchas páginas, la realidad es que hay muchas páginas del libro donde se enfocaron a hacer precisamente ese análisis de topología a través de los protocolos de ruteo, ¿sale? En este sentido, yo platicando con el doctor Humberto, digo, bueno, no sé, los niveles que traemos son muy diferenciados y tal vez unos podríamos estar muy adentrados en la parte de protocolos de ruteo, cuando tal vez a lo mejor otros estamos en la parte de decir, vamos iniciando en este mundo de ruteo y todo ese rollo. Entonces, no los quiero abrumar con esa parte porque tenemos muy diferenciado pues el nivel de abstracción que traemos en los temas. Pero sí quisiera mencionarles que en este apartado de este capítulo, las siguientes páginas, que son como 6, 7 páginas, hablan sobre precisamente la topología construida a través de los diferentes protocolos de ruteo, ¿sale? Entonces, en ese sentido, ustedes verían, por ejemplo, la necesidad de estar muy orientados, pues, a ver cómo trabaja OSPF, a ver cómo trabaja BGP, a ver cómo trabaja ISIS, a ver cómo trabaja IGP, BGP, ¿no? ¿Sale? Entonces, en ese sentido, no quisiera abrumarlos en ese sentido, pero pues es lo que mucho trabaja. Pero sí es importante que veamos esto en específico, la parte de ya entrando a SDN, perdón, dice, algunos de los primeros enfoques de controladores SDN y lo que llamamos conmutadores OpenFlow, ¿sale? Que obviamente fueron descritos en el capítulo 4, dice, carecían originalmente de un componente clave en sus arquitecturas. Necesitaban descubrir la topología de red de los conmutadores controlados por OpenFlow, ¿sale? Para poder trabajar, ¿sale? Entonces es importante ver cómo los primeros enfoques de controladores SDN teníamos este problema, ¿no? O sea, estaban obligados a ir a descubrir esa parte de topología a través de los conmutadores controlados por OpenFlow, ¿sale? Obviamente, Obviamente tenemos un dato referente a eso, ¿no?
Y en ese sentido, dice, la información de ir a descubrir era necesaria totalmente para que el controlador planificara, aprovisionara y supervisara las redes, ¿verdad? ¿Sale? Recordemos que a final de cuentas, lo que estamos haciendo es interconectando equipos. O sea, seguimos haciendo eso, ¿verdad? Ahora la pregunta es que lo estamos haciendo de una manera diferente, donde estamos separando el plano de control contra el plano de datos, y ahí es donde empieza lo interesante, ¿verdad? ¿Cómo hago que el plano de control, pues obviamente, controle la topología, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si sacamos el plano de datos, como hemos visto hasta acá, el plano de datos es, pues si ya el plano de control me dice por dónde me voy a ir, yo no tengo problema y gestiono los datos, ¿verdad? Pero alguien me tiene que decir por dónde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, esta parte, pues, de los primeros temas de SDN a través de este rollo, nosotros entendemos que, pues, teníamos que ir a descubrir, y eso lo hacía cada uno de los conmutadores que trabajaban con OpenFlow, ¿sale? O sea, ellos descubrían su red y se la mandaban al controlador, ¿verdad? Para que el controlador, a su vez, pudiera entender cómo va a poder construir en base a lo que estaba ahí, ¿no? ¿Ok? Y ahí caemos en un problema bastante interesante. Nosotros dijimos que SDN, lo chido, lo interesante, es que pues yo lo podría controlar desde la capa de control, ¿verdad? Desde la parte del plano de control. Pero imagínense la incongruencia al inicio, donde yo tenía que depender de que el conmutador que utilizaba OpenFlow descubriera su red, me la mandara para poder yo hacer eso. ¿Qué pasaba si no me llegaba esa información? Si a final de cuentas el conmutador decía, no, pues no te mandé ninguna ruta, pues obviamente el plano de control decía, pues no puedo hacer nada, ¿va? Entonces ahí era complicado. ¿Por qué? Porque entonces teníamos que irnos a los conmutadores que tenían OpenFlow y configurarlos por primera vez para que descubrieran su ruta y lo pudieran mandar, ¿verdad? Entonces ahí no había mucho cambio entre la manera de llevar un switch de los que tradicionalmente llevábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues llevaba el switch, lo ponía y lo configuraba y pues ya hacía la chamba yo en ese sentido, ¿va? ¿Sale? ¿Cuál era el enfoque de diferencia en ese sentido de este apartado, ¿no? De hecho, el mismo libro trae un pequeño chascarrillo ahí, ¿verdad? Al inicio del siguiente párrafo donde dice, entonces caímos en el problema o en el dilema del huevo y la gallina, ¿va? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es, a ver, yo lo que dije es que ya no quiero hacer eso y de todas maneras tengo que ir a configurarlo en modo consola para que pueda descubrir y le pueda mandar al plano de control y pueda tomar las primeras determinaciones, ¿verdad? Porque si no está la primera vez, pues no funciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tenemos ese gran dilema, ¿no? Gracias a eso, pues, llegamos al punto de que en lugar de comunicarse directamente con los conmutadores remotos, con las tramas de descubrimiento, la información se transmitió al controlador SDN, que recogería esta información en una vista centralizada de la topología de la red y luego enviaría a los conmutadores vecinos, y esto funciona dentro de la arquitectura de despliegue OpenFlow. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que ahora ya lo que pasa es que en su esquema de descubrimiento, ya la parte de los conmutadores OpenFlow hacen que esa información viaje a la parte centralizada, ¿va? O sea, ya no necesito llegar y configurarlo. Obviamente, pues necesito que alguien vaya y conecte ese equipo, ¿verdad? Pero ya no es necesario que pudiera entrar en la configuración. ¿Por qué? Porque ya en los nuevos enfoques de SDN, pues nos dice que obviamente ya esa información de descubrimiento, ¿sale? Ya la pasa OpenFlow hacia la parte de la parte centralizada de control, ¿sale? Y obviamente ahí es donde se recoge esa información, se ve una visión centralizada de la topología de la red y por último, pues empieza a enviar la información que quiere hacia la parte de cómo quiere que se comporte la topología, ¿no? ¿Sí? Si vemos una clásica, ¿qué pasa si yo tengo mi conmutador OpenFlow y luego tengo encima otro conmutador OpenFlow y luego otro hasta llegar a la parte donde está mi plano de control, ¿no?
¿sale? Ah, pues no hay problema, porque el esquema lo que nos dice es que va a enviar a sus vecinos, ¿verdad? Lo que ha ido descubriendo, ¿no? ¿Sale? O sea, lo que nos dice es, estos conmutadores, la información se envía a los vecinos para que el vecino lo retransmita hasta llegar al centralizado, ¿no? ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Y así es como conocería, pues, el apartado de topología, ¿no? Que es el tema 8 que estamos viendo ahora. ¿Sale? Dice, el protocolo de descubrimiento de la capa de enlace, o lo que nosotros conocemos como LLDP, es el protocolo estándar de la industria que permite a los dispositivos de red descubrir y anunciar la identidad en capa 2, ¿sale? Entonces, si se fijan, pues, ahí volvemos a ya no hablar de protocolos de ruteo, ¿no? Sino ya ahora estamos hablándonos de protocolos de descubrimiento, ¿sale? Y entonces ahí, si ustedes se dan cuenta en la parte de la lectura, pues caímos al protocolo LDP, que es el protocolo de descubrimiento, ¿sale? Después caeríamos en protocolos ya de ruteo como BGP, como esta parte de alto, ¿no? Nada más para mencionárselas para terminar en estos últimos 5 o 7 minutos. Esta parte de alto nos dice que fue uno de los primeros esfuerzos para estandarizar no solo el formato de la información topológica, sino también hacer que ese formato estándar, ¿sale?, esté disponible para las aplicaciones que no interactúan directamente con los protocolos de enrutamiento, ¿sale? Entonces, ahí dice, es un cambio importante, ya que las aplicaciones modernas generalmente no están escritas para hacer esto. Alto, el protocolo como tal, proporciona información de red a las aplicaciones como la ubicación de la red, la estructura y las preferencias de ruta a varios servicios de la red en específico, ¿no? Entonces, se fijan ahí, nos habla de protocolos de descubrimiento, de protocolos de ruteo, ¿sale? Y de protocolos que ya le están pasando la información hasta el nivel de aplicación, fíjense, o sea, llegar a que una aplicación decida y tenga una preferencia de ruta con la que va a construir su topología, ¿verdad? Entonces eso empieza a ser muy, muy interesante en ese apartado, ¿no? ¿Por qué? Porque tú podrías estar pasando en tu aplicación el por dónde quieres ir pasando, ¿verdad? El por dónde quieres ir mostrando, ¿no? Y para eso, obviamente, nos muestra una pequeña imagen, ¿no? En ese sentido, nos pone el libro una parte de cómo trabaja ese protocolo alto, ¿no? Pues si lo fijan ahí, pues dice, aquí está el servicio de arquitectura, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues, obviamente, ahí empezamos a ver la parte de conexiones donde nos dice, pues, alto, el servicio alto, me está diciendo, pues, por dónde, ¿no? Y cómo, y con quién se conecta, y para dónde, y cuál es su preferencia, ¿no? ¿Sale? Obviamente, si se fijan, lo vemos en capa física, lo vemos en capa de que yo quiero construir mi topología en la capa de aplicación, ¿no? ¿Sale? Ok. Por último, compañeros, ya que vimos esta parte de protocolos para construir esa parte de topología, ¿verdad? Pues obviamente podemos llegar a la parte de, le llaman ellos 12R Topology. Vamos a ver de qué se trata ese rollito. Permítanme. Como se mencionó en el capítulo 4, esta parte de 12RS o I2RS, no sé cómo lo hayan mencionado, pues fue un primer esfuerzo llamado SDNP, donde un grupo de personas se trató de estandarizar, ¿sale?
componentes clave para ese momento en la arquitectura SDN canónica. Esta arquitectura pues estaba compuesta de un controlador lógicamente centralizado que interactuaba y controlaba los planos de datos y de control en un conjunto de dispositivos de red. El controlador presentaba, los servicios que implementaba mediante una API de servicios, y esta API de servicios nosotros la conocíamos como una API RESTful, ¿sale? ¿Y qué era lo que hacía? Vamos a tratar de analizar qué es esta parte del I2RS, ¿sale? Como se ha descrito anteriormente, este esfuerzo de estas personas de tratar de hacer el trabajo en conjunto, pues se desvaneció, ¿verdad? Tristemente no prosiguieron, se deshizo, pero dice el libro de estas cenizas que quedaron ahí, de esta parte de los remanentes que quedaron ahí, la IETF obviamente lo llamó Sistema de Enrutamiento IRS, ¿sale? Esa parte de IRS, dice, demasiadas personas se opusieron a ese nombre porque les provocaba y les recordaba a la parte de los impuestos de Estados Unidos, ¿va? Entonces dicen, no, espérate, no le pongas así, da miedo, ¿va? Da miedo, ya hay impuestos, valió madre, ¿va? Entonces, en ese sentido, dicen, no, cambiémosle de nombre. Y entonces es como llegaron al nombre como interfaz con el sistema de enrutamiento. Y entonces, ahora por eso se llama I2RS, ¿verdad? I2RS. Deviene de interfaz to routing system, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, esa parte de I2RS, pues obviamente es la forma en la que SDN está tratando de estandarizar, ¿sale? Nos dice, aunque todavía está en pañales, fíjense lo interesante, o sea, estamos en el punto donde nos estamos subiendo a la parte que se está construyendo, y eso es lo genial del grupo de investigación que estamos tratando de armar, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía está en pañales, lo marca el autor. Dice, este esfuerzo cuenta con un fuerte apoyo dentro de la industria y continúa en una trayectoria de éxito en el momento de escribir este capítulo. Esperamos que este esfuerzo siga floreciendo, ya que tiene el potencial, al menos, de resolver algunos de los problemas de SDN, ¿no? La estandarización de la API, Norte, ¿se acuerdan de eso? Del Norbound I2RS, puede leer y escribir el estado de la red, y la estandarización del estado de la red nos va a poder tener lo más apropiado en este sentido de topología, ¿verdad? Si se fijan, pues, aquí la idea de construir ese famoso estándar que nos ayude a pasarnos la información, a que tengamos claridad de qué conexiones tengo y cómo puedo trabajar, pues obviamente va ligado estrictamente a que yo pueda tener esa construcción de la topología de la red, ¿no? Fíjense cómo nos dice este apartado, ¿sale? Este último apartado de I2RS nos dice, una vez que se recopila la información sobre la topología, es importante que se presente en un formato aceptable para las aplicaciones modernas. Para ello, el gestor de topología digerirá la información y la normalizará utilizando un modelo de objetos estandarizado. ¿Sale? Entonces ya nos está diciendo ese apartado que es importante que nosotros nos demos cuenta que en SDN, pues obviamente, ya que nos dimos cuenta de cómo se hacía antes, ¿sale? En el sentido estricto de decir cómo trabajaba la parte de los protocolos de descubrimiento, de ruteo, y cómo se iba construyendo esa parte de ir metiéndote por modo consola o por algunos protocolos de ruteo, esas rutas y por ende la topología, pues este es el diagrama que nos presentan en la parte de E2RISE, ¿verdad? Topology Manager Operational Model. ¿Cuál es la idea? Pues que nos está diciendo que recordemos que existe algo que va a manejar la topología
de la red para poder escribir en esta parte, en el plano de control, ¿verdad? Si se fijan, si nosotros viéramos físicamente, pues acá abajo está el plano de datos, ¿sale? Estamos con cada uno de los conmutadores en el plano de datos, ¿sale? Y obviamente tendríamos que, cuando ellos llegan y quieren comunicar, pues alguien les está haciendo la parte de construcción de esa topología, ¿no? En este caso, es un gran esfuerzo el que se está haciendo con el I2RS, que ojalá y se trabajara, pero recordemos que a final de cuentas no desechamos los protocolos anteriores, ¿verdad? O sea, estamos trabajando con BGP, estamos trabajando con, no sé, cualquier otro protocolo que haya estado funcionando para esta parte de las redes anteriores, ¿no? ¿Sí, compañeros? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Llegamos al tema de las conclusiones en el capítulo, ¿sale? Y en este tema de las conclusiones, el autor nos dice las siguientes conclusiones para terminar la sesión de hoy con nosotros. Si se fijan, nos habla de las siguientes conclusiones. Nos dice, las topologías es una de las piezas críticas de información que muchas aplicaciones requieren en la red, ¿sale? En este capítulo se ha explorado qué es la topología. Obviamente hemos encontrado, hemos pues dado énfasis, hemos estado claros en hacer énfasis en la parte crítica de conocer la topología de la red, ¿verdad? Que es importantísimo para las aplicaciones el que se conozca la topología de la red. Dice, aunque este libro no puede recoger todos los ejemplos posibles de servicios SDN, ¿sale? Nos dice, pues se está utilizando y se dieron algunas combinaciones desde el capítulo 5 hasta el capítulo 9 y donde pues se quiere ilustrar y que se dé a conocer la parte de cómo está intentando esta parte de SDN atacar estos problemas, ¿no? ¿Sale? ¿Sí? Y por último, en esta parte de conclusiones nos dice que obviamente en una arquitectura simple de SDN, pues obviamente se describe a SDN como este árbitro, ¿no? Pero pues tendría una visión limitada de la topología. Esta visión limitada, ¿sale? Pues obviamente está complicada y dice, es un enigma en el paradigma del controlador OpenFlow, ¿verdad? Entonces ahí es donde están empezando a verse las cosas interesantes. ¿Por qué? Porque OpenFlow, recordemos que actualmente solo aprende la topología de capa 2 a través de LLDP, que es el protocolo de descubrimiento de capa 2, ¿verdad? ¿Sale? Pero obviamente se está ampliando para comprender al menos una abstracción de topología de red. Es por eso, compañeros, que pues estamos viendo que todos los laboratorios que estamos sacando pues no empiezan a atacarse, ¿cómo decirlo? En redes muy grandes, ¿no? O en redes que ya impliquen la parte de que ya pierdas esa posibilidad de que OpenFlow funcione por trabajar en capa 2, ¿no? ¿Sale? Entonces, un ejemplo claro, pues es que SDN está funcionando sin problemas en los data centers, ¿no? ¿Por qué? Porque están en la misma red, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí SDN está funcionando y reconstruyen y hacen toda esta parte porque a final de cuentas estás en la misma red, ¿cierto? ¿Sale? Entonces, ahí es donde, por eso es que no le hemos visto extenderse hacia la parte de que haya un reemplazo ya de manera inmediata de todos los equipos, ¿no? Pero como ya se vio, pues si funciona para la parte de la red local, ¿verdad? Redes de capa 2, pues obviamente está mejorando y está haciendo esta parte de desarrollos, esta parte de abstracciones para poder llegar a capa 3, ¿no? De hecho, como lo vimos en el capítulo, pues ya habría formas y elementos para empezar a trabajar esa parte de capa 3, ¿no? ¿Sale? Por último nos dice, obviamente podemos ver revisiones a las limitaciones, a los intercambios históricos de topología versus sistemas que administran esa topología,
Y pues obviamente hay muchísimos protocolos, ¿no? Ya mencionamos el LDP para descubrir rutas, BGP para el ruteo, Alto, que es la parte de lo que vimos, I2RS para la parte que trajo la gente de IETF. Y obviamente los requisitos de topología como servicio se han perfeccionado a través de la experimentación, la prueba y los despliegues en la vida real, ¿verdad? O sea, realmente probándolo es como esto está llegando a nuevas condiciones, ¿no? Dice, la evolución sigue de forma interesante en el SDN. Obviamente hay gente desde los sistemas propietarios y podemos darnos cuenta de que marcas como Cisco, de que marcas como algunas otras grandes de los que venden equipo activo de red, pues obviamente desde su esfuerzo personal o privado, ¿sale? Pues le están invirtiendo esta parte de SDN a ver cómo lo van a mejorar, lo van a estar cambiando, qué sé yo, ¿no? Y obviamente, con suerte, dice, las interfaces abiertas y modernas pudieran tener un adelanto interesante sin tener que llegar a solamente ser propietarias, ¿no? Que esos son los riesgos que corremos ahorita. Si se fijan, no sé si hayan visto alguna publicidad, pero ya a partir de que nos metimos a buscar esta parte de temas de SDN y todo este rollo, pues ya empiezan a salir cosas interesantes, ¿no? Como por ejemplo Fortinet sacando su seguridad basada en SDN, o la gente de Cisco sacando su versión de SDN incluso, ¿verdad? Donde ellos dicen, esto es SDN, pero Cisco, ¿va? Entonces tú dices, ok, está bien, pues, pero vuelvo a lo mismo, ¿va? Te voy a tener que pagar el licenciamiento y voy a tener que estar pagando renovación de pólizas y va a ser esa parte interesante en su esquema de negocio, ¿no? Y obviamente dice, podríamos incluso dedicar muchísimo tiempo, incluso capítulos completos, pues obviamente a temas como base de datos gráficas, perdón, y otras cosas como diferentes APIs, pero pues obviamente no le dio el tiempo para que entraran dentro de este capítulo, ¿no? ¿Sale? Por último, ya para estar en el último capítulo en el último párrafo de estas conclusiones que da el autor en el libro, nos dice lo siguiente. Nos dice, hay mucho entusiasmo en el ámbito de topologías, ¿verdad? Vamos a dejar claro, hay mucho entusiasmo en esta parte. Obviamente hay mucho que trabajar. Hay una importante tarea por delante en la parte de topología en sí. Y obviamente en el contexto de SDN, obviamente tendríamos que definir modelos de datos para las numerosas fuentes de topología que pueden existir en una forma de referencia SDN, ¿verdad? Si nosotros podemos construir la parte que sea, siempre y cuando tengamos la forma de comunicar, o sea, tengamos la comunicación, el enlace, el nodo conectado, como quieran llamarlo eso, pues SDN tiene un montonal de formas de comunicarse, ¿verdad? O sea, y tratar de establecerla tú sería lo interesante, ¿no? Por lo tanto, es necesario estandarizar, normalizar la topología, tanto en la parte física como en la parte lógica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entendamos que una vez definida una topología con algunas métricas, ¿verdad? Ya sea velocidades de transmisión, ya sea, no sé, calidad en el servicio, delays, ¿no? Hay un montonal de cosas que podemos tomar en cuenta para decir este enlace es el mejor, ¿no? Y en base a eso, poder establecer la topología dentro de la parte de SDN. Se ha descrito, pues, en este capítulo, en la sección de I2RS, que esperamos, pues, se haya enfatizado la importancia de ese esfuerzo, ¿verdad? De estandarizar esa forma de cómo voy a construir y a pasar la información del descubrimiento de topología, ¿no? Recordemos que hay muchas otras facetas en SDN que se tienen que tomar en cuenta, pero una de ellas, muy importante, es la topología. ¿Sale? Entonces, hasta aquí terminaríamos nuestra grabación